Suficiente, me voy. ¿Se va? Sí, mucho humo. Me permite una recomendación. ¿Cuál? Si se va a un lugar tan lejano como el estado de Tamaulipas en México, Ajá. le recomiendo que no use un camión. ¿Por qué? Allá dicen que hay momentos en que abordar un camión en la central de autobuses de Tamaulipas no es una buena idea. Ah, Señoras y señores, para nosotros es un placer una vez más darles la bienvenida a las sombras. En algunas historias se habla de espíritus atormentados que después de fallecer deben cubrir una especie de cuota o pagar una deuda contraída con algún tipo de entidad. La leyenda del charro negro es una muestra de ello. Se dice que el espectro al cual se le llama de esta manera fue en vida un hombre joven, licencioso y manirroto, a quien su padre le retiró la posibilidad de heredar sus bienes, con el fin de que no los malgastara en mujeres y licor. Viéndose el joven en la necesidad de obtener dinero de algún modo para mantener su vicioso tren de vida, se dice que entró en contacto con una oscura entidad que se presume que era el diablo mismo, y que con ella hizo un pacto para pagarle el dinero que le fuera entregado por la venta de su alma y la esclavitud más allá de la muerte. Es por eso que se dice que en los lugares donde se habla del charro negro, que éste se aparece en los momentos en que alguien pasa mucha necesidad económica. Ofrece a dicha persona una cantidad de dinero bastante generosa a cambio del alma. Un pacto del que, si bien a bien no se comprende aún qué clase de beneficio puede obtener el diablo a cambio de dichas almas, desde tiempos ancestrales se habla de este tipo de trueques. Sin embargo, independientemente de la mención de dichos tratos, de los cuales apenas tenemos manuscritos en viejos pergaminos que se dice que fueron firmados por los contrayentes, siendo uno de ellos, según se afirma, el propio Satán. Lo cierto es que se sabe que en realidad todo pacto y todo contrato en el que alguien compromete su voluntad siempre ata dicha voluntad a la de alguien más o a la de algo más. La idea de un compromiso tan fantástico como el de un ser humano con una entidad demoníaca solo puede concebirse en el ámbito de las leyendas. Pero en cambio, las historias de un espectro que se aparece por estar atado a alguna circunstancia o compromiso, algunos dicen que claramente sucede. Imagine usted que hace muchos años, en la central de autobuses de Tamaulipas, aconteció que en uno de los muchos viajes que suelen partir desde ahí o llegar a ese lugar, hubo un accidente. Los accidentes, sin embargo, son cosas perfectamente normales, hablando de casi cualquier clase de vehículo. Es uno de los muchos riesgos que hay que tener en cuenta cuando se viaja a algún lado. Pero poco recordamos esa posibilidad de tal riesgo, en virtud de que para nosotros la idea de sufrir un percance nos parece lejana. No creemos, sencillamente, que pueda suceder, no a nosotros. Desde el momento mismo en que nos negamos a esa posibilidad, nos volvemos más vulnerables a una tragedia. Lejanamente reconocemos que nos puede suceder, y de hecho, la seguridad en ese tipo de viajes casi nos hace pensar que quienes se alteran por tener que emplear un medio de transporte es completamente infundada, porque no puede pasarte nada en un autobús. Es entonces que la realidad llega, imperturbable, a demostrarte que estas cosas sí pueden sucederle a muchas personas. Y se dice que así le sucedió
de la peor manera a un joven quien en un choque del autobús contra otro vehículo, por causa del impacto, salió disparado contra una ventana, quebrándola por completo. ¿Cómo tendría que haber sido el impacto brutal del joven contra la ventana para haberlo desollado parcialmente? ¿Qué clase de dolores espantosos tuvo que sufrir para que su piel se desprendiera de la forma en que dicen que lo hizo? Sea como fuere, además de la muerte de 20 víctimas, el aspecto del joven se recordó por mucho tiempo en las notas periodísticas y en los dichos de la gente. Es una norma no escrita que el morbo en las personas es tan difícil de disimular que la gente en realidad no oculta su curiosidad por los detalles escabrosos, los pormenores sangrientos. Sin embargo, hubo otra razón por la cual se siguió hablando del accidente y de esta víctima en particular. A pesar de que le dijeron que pasara en la casa, no lo hizo. Suele ser una mal atendida orden de los padres prevenir a sus hijos de pasar al sanitario antes de un largo viaje en donde no es posible acceder fácilmente a un cuarto de baño. Ello es una prevención necesaria por muchos factores, entre los cuales no solo es la dificultad de encontrar un baño público, sino a veces su lamentable limpieza y el ruinoso estado en que suelen encontrarse. Pero no lo hizo. Y fue así como antes de salir de viaje le indicaron a la niña que pasara al baño de la estación de autobuses. La madre, contra toda su voluntad, pagó la cuota que suelen exigir en esos sanitarios públicos, y en cuanto a la chiquilla entró, sin duda motivada por la prisa de desahogar su necesidad, no verificó por cuál de las dos puertas tenía que entrar. Sin embargo, toda la prisa que ella llevaba en ese momento desapareció al ver en el baño a un joven que estaba vuelto de espaldas hacia ella en el preciso instante en que ella entró al baño. Como es natural, comprendió que se había equivocado de puerta, y antes de intentar salir rápidamente, la chiquilla, quien era algo desobediente de las órdenes, pero sin duda no era maleducada, inmediatamente le pidió disculpas al joven desconocido, y estaba a punto de salir en estampida cuando una visión la paralizó de espanto. Ante ella, el joven que ella había visto volteó y exhibió ante la niña un rostro cuyas fibras musculares en su rostro estaban visibles bajo jirones de piel descolorida y amoratada, con restos de cicatrices y una inquietante mirada con ojos opacos blanquecinos. No supo más de sí misma y se desvaneció. Los padres se extrañaron mucho de la tardanza de su hija. Le habían advertido claramente que no debía demorarse mucho porque el camión los dejaría. Así que, en cuanto pasaron los minutos y la chica no aparecía, decidieron ir a buscarla. No podían creer que estuviera poniendo en riesgo el viaje que iban a comenzar en breve. Por otro lado, y siempre con el pensamiento de madre que se preocupa por sus hijos, hizo levantarse a su marido para ir a buscarla y entrar al sanitario solo para apurarla. O al menos, es lo que ellos pensaban. Nada los había preparado para ver que su hija se encontraba desmayada en el suelo
La inquietud y la alarma de la madre la hicieron reaccionar rápidamente para hacerle aspirar alcohol en la nariz y procurar que se levantara. La niña, con el rostro pálido y con lentas reacciones, trató de balbucear unas palabras, pero no le fue posible. Sus padres de inmediato olvidaron la prisa por el viaje y preguntaron a los curiosos que se habían congregado alrededor de la familia dónde podían encontrar atención médica. Y uno de ellos les informó que ahí mismo, en la estación de autobuses, podían encontrar la enfermería. Los padres intentaron reincorporar a la niña, pero al ver que no era posible, el padre decidió tomarla en sus brazos y correr desesperado por los pasillos de la estación en búsqueda de la enfermería, seguido por su esposa. El cuadro de ambos padres corriendo era lastimoso. Tratando de buscar el auxilio que la niña necesitaba, el padre veía una especie de sombra que corría alrededor de ellos. No podía enfocar bien la vista en medio de las personas que circulaban por la estación y la gente procuraba abrirles paso, pero aquella sombra no lo hacía. Y el hombre estaba confundido. Se movía hacia un lado y al otro, procurando esquivar esa visión que les estorbaba en el camino a la enfermería. Su mujer lo apresuraba. ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Rápido! Su mujer no parecía caer en cuenta que si el marido no podía caminar rápido, era porque estaban tratando de abrirse paso y esquivar algo que no podía ver claramente y cuya velocidad era demasiado rápida para percibirla con el ojo humano. Algo que se ubicaba detrás de él y que parecía estarle impidiendo que avanzara. Por algunos instantes interminables, el hombre seguía esquivando aquello y entonces, por causa de un giro inesperado, sucedió. La niña se le escapó de los brazos. El hombre solo escuchó el golpe seco contra las baldosas de la estación. Por varios segundos largos, fueron incapaces de reaccionar y aproximarse de nuevo al cuerpo de la chiquilla, quien yacía de nuevo en el suelo, inconsciente. Un oscuro hilillo de color carmesí comenzó a esparcirse en el suelo. La mirada desvaída de la niña aún parecía mirar al frente, pero en realidad ella ya no veía nada. Sus latidos se apagaron y fue entonces cuando la madre, al percatarse de lo que le había pasado, lanzó un grito desgarrador mientras sostenía en sus brazos el cuerpo exánime de su hija. Aunque nadie podía culpar a los padres, pero sí al nerviosismo que los invadió en la desenfrenada búsqueda de la enfermería, es obvio que nadie podía consolarlos. Su hija había fallecido en un accidente incomprensible, casi absurdo y de hecho increíble. Ningún padre dejaría de echarse la culpa por ello. El incidente podría haber pasado como una casualidad desafortunada, a no ser que sepamos que desde aquel día, cada vez que un autobús parte de la central camionera de Tamaulipas, algunos pasajeros han reportado que a estos suele abordar una niña
un joven detrás de ella y se acomodan en dos asientos que deberían estar desocupados porque los billetes o tickets de los mismos no se habrían vendido. Y los pasajeros que logran vencer la modorra por el viaje y despiertan momentáneamente de su siesta, logran ver que a la niña, cuyo rostro parece perpetuamente triste, la acompaña el joven, a quien por la penumbra obligada en el interior del vehículo no puede vérsele claramente el rostro. Lo más estremecedor, y que es lo que obliga a los pasajeros que dicen haber logrado ver la escena a fingir un sueño profundo, cerrando los ojos, es la presencia de un individuo de quien se dice que en su cabeza hay un par de cuernos, una cornamenta que a esas horas y en esas condiciones le brinda un ambiente macabro al trío de viajeros. A ello se suma que, sin lograr abrir por más tiempo los ojos, alcanzarás a vislumbrar el rostro del joven, que no es sino un amasijo de músculos cubiertos por algunos trozos de piel violácea y fría, como muchos cristales que hubieran rasgado y desollado su rostro por causa de un impacto brutal. ¿Acaso los tres están recolectando almas? ¿Acaso es un castigo? ¿Acaso lo sabremos algún día? ¿Y por qué la niña? La verdad es que no sabría decirle, señor Morticio. Yo conocí el relato así. Puedo suponer muchas cosas. Puedo suponer que el chico que murió en el autobús no era tan buena persona. No lo sé. Podemos suponer que de alguna manera, al ser con cuernos, tenía una vinculación con un mundo espiritual que desconocemos. Tampoco lo sé. Ay, Sin embargo, más de la mitad de las cosas que hay en este mundo, estoy seguro que no sabemos de dónde vienen, cómo son, ni las conocemos. Sin embargo, hablamos de ellas, como si tuviéramos la seguridad de que así son. Quizás sea tiempo de dudar en algunas ocasiones para saber, por fin, a qué obedecen estas situaciones. Pero eso no nos corresponde decidirlo a nosotros. Eso les corresponde a ustedes, que en casa seguramente desde sus propias creencias y su propio criterio llegarán a una conclusión más inteligente a la que podríamos llegar nosotros. A nosotros solo nos correspondía traer el relato y es momento de retirarnos, no sin antes agradecer el apoyo que hemos recibido de ustedes para la continuidad del canal. Del mismo modo, también les pedimos que se acerquen al universo de las leyendas del Cuervo a través de las leyendas del Cuervo oficial, la página en Facebook donde ponemos los vínculos de videos anteriores y de videos que se estén presentando, como este, que es nuevo, y asimismo también en el grupo de Bienvenidos a las Sombras, donde podrán interactuar con otros usuarios dentro de este universo de las leyendas del Cuervo. Asimismo también podrán, de alguna manera, ver los vínculos a la cuenta del señor Morticio, las crónicas de Morticio en TikTok. En las crónicas de Morticio vamos a encontrar una serie de historias narradas en cosa de 1 minuto aproximadamente sobre costumbres funerarias, ocultismo, magia, misterio, entre otras cosas, y datos curiosos de la historia referidos a veces a la muerte. Todo de alguna manera para que ustedes se sientan dentro de este universo de las leyendas del Cuervo, donde cabe todo lo inexplicable y lo sorprendente. Sin embargo,
Para nosotros es el momento de retirarnos, no sin antes recordarles que es nuestro mejor deseo verles nuevamente el próximo martes para darles una vez más la bienvenida a las sombras.